Ya estamos entonces con el presidente Rafael Correa desde Bruselas, a estas horas aquí en el Ecuador, en Quito, en la mitad del mundo, a través de Pichincha Universal, en el programa Otro Relato, con el cual evidentemente tendremos muchas cosas que analizar, porque lo que ocurrió el día de hoy, presidente, bienvenido, lo que ocurrió el día de hoy prácticamente fue un golpe bajo, como dicen algunos analistas, no solamente a la economía en general, sino a la sensibilidad, a la dignidad de los ecuatorianos. ¿Cómo recibió usted la noticia? ¿Cómo la sintió y cómo la analiza este momento? Gracias por esta entrevista, Orlando. Un abrazo aquí, a Pichincha, a la patria entera, mi solidaridad con los familiares de los fallecidos y de todas las víctimas de esta crisis, que sí, es la más grande de la historia del país, pero que no tuvo que ser tan grave si hubiéramos tenido un gobierno decente. El virus no es culpa de él, no es culpa de Moreno, pero la catástrofe sí. En todo caso, esas víctimas también son los desempleados, a la gente que le están disminuyendo su ingreso, que con aquellas medidas van a precarizar a su familia, van a trastornar totalmente su modo de vida. Yo recibí la noticia con incredulidad y con angustia, ¿no? Con tristeza, pero tal vez lo único que supera la tristeza es la indignación. Quise estar equivocado. Hace 2 meses yo le dije esto al pueblo ecuatoriano: con este gobierno vamos directo al precipicio. No me equivoqué y nos llevan directamente al precipicio. No es que no hubiese habido crisis con otro gobierno, pero hemos caído en un barranco. Yo les pongo solo cifras. Acabo de escuchar que dicen 2.000 muertos. Eso no es verdad. Tenemos más de 14.000 muertos. Solo en Guayaquil, en Guayas, hemos tenido unos 8.000, 10.000 muertos, y eso es el 70% de la población nacional. Venezuela con el doble de población tiene 10 muertos. Entonces, claro que se pudo evitar la catástrofe. No vengan con cuentos. ¿Qué hizo Venezuela? Jamás descuidó su sistema de salud, pese al bloqueo criminal, pese a la crisis económica. Los médicos van a buscar a las familias a las casas, les toman las pruebas. Han tomado 500.000, 600.000 pruebas. ¿Qué hicieron? Ordenaron aislamiento, pero llevaban alimentación a las casas. Acá Y no todas las hicieron pruebas nada. gratuitas, además, gratuitas. Gratuitas. Acá no hicieron nada. Esto es negligencia criminal. Si hubiera querido estar equivocado, no lo estuvo. Pero esto ya rebasa todos los límites. No le cobran 20 centavos al gran capital, a los que han lucrado con el gobierno, cogobernado. El año pasado decrecimos. Por favor, escuchen esto, pichinchano, esto es intolerable. Se lo hizo un economista. Esto es inaceptable y nos lo quieren presentar como normal. Decreció la economía y los bancos rompieron récord en utilidades. No les cobran 20 centavos. No les cobran 20 centavos a las grandes fortunas, pero sí votan empleados públicos. Sí les reducen el sueldo, y con esa ley que pasaron, ya hemos de hablar, también les reducen al final del día el sueldo a los empleados privados. Pero además, si necesitan ingresos, y en estos momentos el precio de la gasolina estaba más bajo que el precio oficial, estaban ganando plata pues con la gasolina. ¿Para qué entonces liberan el precio de la gasolina? Para bajar el precio y dejar de ganar. En octubre casi se cae el gobierno por subir el precio, porque dijeron que necesitaban ingresos. Ahora lo bajan. Es decir, están perdiendo ingresos, ¿verdad? ¿Por qué lo hacen? Porque quieren privatizar el sector de hidrocarburos. Entonces, para privatizar el sector de hidrocarburos necesitaban liberar los precios. Entonces, indigna que en la peor crisis de la historia, perdónenme si me excedo, pero realmente estoy indignado, como acabo de decir. Estos sinvergüenzas, estos miserables, quieran imponernos el neoliberalismo, porque además están destruyendo el sector público para que más tarde quiebre el 10, el sector público no sabe manejar el 10, privatice. Para que más tarde quiebren, no haya buenos servicios de educación, salud, no, debe haber educación privada, salud privada. Destruir al Estado para todo mandarlo al mercado. La peor crisis de la historia, este gobierno criminal lo que está haciendo es imponiéndonos el neoliberalismo más extremo. Rafael, de todas maneras, en estas circunstancias había que hacer una comparación o una relación con lo que está pasando en el resto del mundo. Ningún gobierno ha tomado medidas de esta naturaleza para una crisis. Es más, la portada del día de hoy del diario El País de España, la portada impresa, digamos así, se ve la foto entre Macron y la primera ministra de Alemania, la señora Merkel, y en la parte inferior mencionan, el Estado va a subsidiar los empleos y va a subsidiar a las empresas. Es decir, estamos hablando de líderes políticos conservadores, neoliberales, si se quiere ver así, que toman medidas para preservar al Estado en primer lugar como el amparo para una sociedad y en segundo lugar se preocupa de las empresas y de los ciudadanos. Aquí pasó todo lo contrario. ¿Cómo entender esta lógica de neoliberales haciendo una cosa y un gobierno como Lenin Moreno haciendo todo lo contrario? Porque lo que busca el gobierno es imponer sus negocios, no salvar a la gente. Están haciendo lo que Chile está dejando. Las protestas en Chile el año pasado es contra el neoliberalismo, contra la privatización de la seguridad social.
Y allá es donde vamos, con la destrucción de la privatización social, de la seguridad social, con la destrucción del Estado. Todos los líderes mundiales han dicho, es hora de dejar las políticas de austeridad. Europa botó al tacho de la basura el Tratado de Maastricht, que pone grandes restricciones en el gasto público para poder enfrentar la pandemia, porque esto ha creado recesión y hay que mantener la actividad económica, para eso hay que mantener puestos de trabajo, para eso hay que mantener salarios, para eso hay que mantener gasto público. Aquí hacen todo lo contrario. ¿Y por qué? Porque si se cae la dolarización, ellos ya tienen su plata afuera. No solo que no pierden, ganan. Porque si se cae la dolarización hay que imponer una moneda nacional, ya traerán sus dólares cuando haya esa moneda nacional y harán el negocio de su vida, ¿no? Multiplicando sus ganancias 3, 4 veces. Entonces, no tenemos un gobierno. Al final del día el problema es político. No tenemos gobierno en función de la gran mayoría. Tenemos un gobierno en función de los banqueros, los grandes importadores, de su bolsillo, recadero del Fondo Monetario y de lo que le diga los Estados Unidos. Es totalmente al revés lo que está pasando en el mundo. Tú has mencionado a Macron. Macron, neoliberal, banquero, acaba de decir que la salud no puede ser una mercancía. Debe ser provista por el Estado, debe ser un bien público. Acaba de decir que la agricultura no puede estar en manos del mercado. Y aquí estamos haciendo exactamente lo contrario, aprovechando esta tragedia para destruir el Estado, privatizar, para hacer perder puestos de trabajo en el sector público, disminuir ingresos, con lo cual va a aumentar aún más la recesión. Pero entonces, en esas circunstancias, dadas las condiciones actuales del gobierno, de la economía del país que ya venía en recesión, ¿cómo se entiende este rol de las élites económicas? Porque sabemos perfectamente que ni Lenín Moreno, ni Juan Sebastián Roldán, ni Richard Martínez, ni María Paula Romo, evidentemente tienen grandes negocios propios como para defender. Tienen a parientes y tienen a quienes además les monitorean lo que hacen. ¿Cómo entender la conducta de las élites? ¿Hasta dónde ellos con esto solamente ganan? Porque un país pobre no necesariamente beneficia a unas empresas. ¿Cómo se entiende este comportamiento? Nunca lo entienden. Ellos no entienden la realidad nacional. O sea, nuestras élites prefieren menos prosperidad y más diferenciación, porque en eso está su bienestar, en ser diferente, en distinguirse de los demás. Tú tienes razón, probablemente, bueno, Roldán sí tiene negocio, ¿no? Pero no sé si María Paula Romo tenga negocio, pero María Paula Romo es una títere pues, y delega, que tiene medio país, se ha enriquecido aún más y sostiene al gobierno a través del Amazonas y maneja Banco del Pichincha, Daimler, rompió récord en utilidades, más de 200 millones el año pasado con sus 3 bancos, Banco del Pichincha, Daimler, Rumiñahui. Entonces, por supuesto que obedecen a intereses. Y por supuesto que en Moreno no hay nada más peligroso, lo único más peligroso que un pelucón prepotente como Fidel es alguien aspirante a pelucón, que tiene sus complejos porque no tiene alcurnia, qué sé yo. Y ese es Moreno. O sea, Moreno y su esposa hacen lo imposible para ser aceptados en las élites, ser aceptados en las élites. Entonces es capaz de entregar su alma, ¿no? Y vemos lo que está pasando. Mira, se me olvidó una idea a fuerza. Por favor, Quito, Pichincha, tengan claro. ¿Sabes también lo que estamos pagando con lágrimas de sangre? La dolarización en sí misma. Tú lo que cuando has mencionado Francia, cuando has mencionado Alemania, es el Banco Europeo que dijo tenemos que votar al tacho de la basura las políticas de austeridad, hay que emitir, ¿no? Hay que votar el Tratado de Maastricht que restringía el gasto público, todo aquello, hay que emitir como Banco Central euros para financiar a los gobiernos y mantener la actividad económica. Lo mismo hizo el Banco de Inglaterra. El Reino Unido no es parte de la zona euro, ellos siempre mantuvieron su moneda. Ya, pues, el francés se me olvida el español, de estar tanto tiempo acá. Ellos mantuvieron su moneda, la libra esterlina, ¿ya? Y también está financiando al gobierno. La Federal Reserve, como puede emitir dólares, está financiando al gobierno y para mantener la actividad económica, aquí no podemos hacer eso porque eliminamos la moneda nacional. Y no contentos con aquello, lo poco que podíamos hacer en dolarización, que eran esas reservas del Banco Central que no respaldan una moneda, son los depósitos del propio sector público, un 80%, un 20% son las reservas técnicas de los bancos, un 80% del depósito del municipio, de Quito, de la universidad tal, de los ministerios. En lugar de nosotros utilizar nuestro propio dinero, prohibieron que nos financiemos con el Banco Central, para hacernos más dependientes del Fondo Monetario, del sector privado. Entonces pusieron todas las condiciones para estar amarrados de brazos, con una camisa de fuerza, ante esta crisis terrible. Pero no olvidar lo que nos está costando tener dólar, no poder emitir moneda nacional, que es la salida que están utilizando todos los países del mundo.
Ya, de todas maneras, en función de lo que se acaba de aplicar y de emitir o como de, señalar como política pública, en la práctica se cierran empresas públicas, se disminuyen embajadas, el Estado pierde empleados, el propio ministro de Trabajo, Poveda, ha dicho que serían 250,000 puestos de trabajo los que se eliminarían. Si todo este panorama está planteado ahí, ¿cómo va a funcionar la economía ecuatoriana? ¿Cómo será la economía ecuatoriana en los No va a próximos funcionar. meses? Van a arruinarnos a todos, vamos al precipicio, pero si lo dije hace 2 meses. O sea, con este gobierno vamos al precipicio. Cuando decretaron el estado de emergencia, tarde y mal, el 16 de marzo, yo grabé un video y dije, pese a la persecución criminal de este gobierno, hay que apoyarlo. Se necesita autoridad y se necesita unidad. Pese a que ya era tarde, pese a que no habían tomado muchísimas medidas, pero bueno, más vale tarde que nunca. Hay que apoyarlo, se necesita unidad nacional. 10 días después, el mentiroso Richard Martínez no había dado un centavo para la emergencia. Renuncia a la ministra de Salud diciendo que le han impuesto personas políticas por compromisos políticos y no le han dado plata para emergencia y no reconociendo, pero dejando en el aire la mentira de que traían 2 millones. ¿Se acuerdan que dijeron que traían 2 millones de pruebas para el país? La gente muriéndose en los hospitales porque no había respiradores, porque no había médicos, camas de cuidado intensivo y no se los podía equipar por culpa de Correa, porque Correa dejó endeudado al país, quebrado y no había plata. Y a los pocos días pagan 324 millones de dólares en deuda externa. En verdad, en marzo, compatriotas, vean las cuentas, en verdad han pagado 1.200 millones en deuda externa. 1.200 millones, esto es criminal, ¿ok? Pero dijeron que eran 324. Entonces, ya después de eso, a mis años, ya con mi experiencia, mis canas, ¿qué más voy a esperar? O sea, ya no hay duda que este gobierno no le importa la gente, no le importaba el país, que con este gobierno íbamos directo al precipicio, y lo dije claramente. Se requiere un reemplazo constitucional, que renuncien, por el amor de Dios, que hagan algo decente por primera vez en su vida y den paso a un gobierno de consenso, de unidad nacional, que sea capaz de mitigar, porque no es que podemos evitar la crisis, de mitigar la crisis. No me hicieron caso, dijeron que estaba desestabilizando al gobierno, que quería sacar provecho político, que buscaba revancha, venganza, etcétera. Miren dónde está. Y va a ser peor. Y si sigue este gobierno, vamos directo al precipicio. Pero entonces, insisto en la pregunta, ¿cómo funcionaría una economía en esas circunstancias? ¿Qué va a pasar con las pequeñas No empresas? funciona, se ¿Desaparecen? nos va la dolarización. Oye, si tú me dices que vamos a perder 250,000 puestos de trabajo, Ajá. adicional a los 150,000 que ya perdimos, son 400,000 puestos de trabajo. La Sí. PEA, más o menos unos 10, 11 millones de La UDLA personas. habla de Ya. medio millón, 557,000 millones, Es miles de subir trabajadores. 5 puntos el desempleo, más del 10%, 11, 12%. Pero Sí. sobre todo, desempleados que ya no aportan al IES. Pero el IES sí tiene que pagar seguro social, va a estallar el IES. Y tal vez eso es lo que están buscando para decir el sector público no sabe pagar, es decir, la seguridad social privada. Lo están haciendo deliberadamente para la seguridad social. Si hubieran hecho un programa a tiempo y tú financiado con utilidades, por ejemplo, ¿quién moralmente puede declarar? Deben captarse todas las utilidades para ayudar a las empresas que están quebrando. Hay que proteger empresas y empleo. De financiado con ese impuesto a la utilidad bancaria, a la utilidad general, con ese impuesto al patrimonio, a la riqueza de más de $1.000.000, con esos impuestos a los bienes inmuebles de las empresas en paraísos fiscales, con financiamiento del Banco Central, con no pago de deuda externa. Si se hace un programa para sostener a las empresas con crédito blando, como están anunciando, pero 1.000 millones no es nada ya, y es tarde. E incluso copago, si tienen que pagar $100,000 mensuales en plantilla laboral, el Estado cubre 40%, $40,000, ¿no? Para que se puedan sostener las empresas, como han hecho otros países. Entonces, no hubiese existido esa pérdida de puestos de trabajo. Pero el costo para el Estado va a haber un costo mucho mayor cuando explote el seguro social. Pero tal vez es lo que buscan, como te decía, para privatizarlo. Ya, pero entonces ahora, refiriéndonos al sector popular, si los trabajadores no tienen empleo, si las empresas quiebran, no hay consumo, el comercio cae estrepitosamente, no hay incluso condiciones para los estudiantes de entrar a la universidad, eso configura efectivamente lo que podría haber sido el año 99 en el Ecuador, el 2005, y sin embargo parecería que este gobierno es el más fuerte del mundo. Tiene baja popularidad, tiene poca credibilidad y puede tomar estas medidas. ¿Cómo nos explicamos esto? Como buen periodista me dan sin salida, ¿no? Yo quisiera traerle buenas noticias al pueblo ecuatoriano, pero no lo puedo engañar, lo puedo engañar. O sea, lo del 99 va a ser un juego de niños. 99, con los ajustes que ha hecho el Banco Central,
Antes las cifras eran que habíamos decrecido más del 6%, han hecho un ajuste, cambio de serie. Ahora es que hemos decrecido 4.6%, si la memoria no me falla. Los cálculos es que vamos a decrecer un 8% este año, 8%. Sí. En el 99 la gente con mucho dolor pudo salir, 99, 2000, porque todavía no había la visa Schengen en Europa, no habían todas las barreras para entrar a Estados Unidos. Ahora las hay. No vamos a tener esa válvula de escape dolorosa, pero válvula al fin y al cabo de escape, que fue la migración. En el 99 había tipo de cambio, alguna manera de proteger el sector externo. Estos no han hecho nada. Entonces, la crisis va a ser mucho peor. Y sí, va a ser durísimo. Va a ser durísimo. Estamos ante la peor emergencia de la historia con el peor gobierno y van a venir tiempos extremadamente duros. No hay soluciones mágicas, pero sí se puede proteger a los más débiles, sí se puede mitigar el costo de la crisis, sí se puede hacer caer el costo de la crisis, sobre todo en los más ricos, en los más pudientes, pero este gobierno está haciendo todo lo contrario. Y en esas circunstancias, ¿cómo entender el rol, por ejemplo, de un vicepresidente como Otto Sommerhauser, que parecería que toma distancia, que parecería que se cuida mucho y que al mismo tiempo el cálculo político podría pensar o hacer ver a muchas personas que él es la figura de recambio que o al menos consolide lo que deja hecho Moreno? Y por otro lado hay quienes dicen, Andrés Arauz me decía en una entrevista, profundice y ese sea la figura de recambio. ¿Es él la persona que le da continuidad, le da maquillaje estético a lo que hace el gobierno? ¿O cómo entendemos su rol? Yo creo que lo quisieron presentar así, pero ¿quién se va a creer ese cuento, no? Sommerhauser es el tercer presidente de este gobierno, vicepresidente. Tenía empresas en paraísos fiscales. Su padre hizo una fortuna de manera muy dudosa, banquero, quebrado, con el Banco de Tungurahua. Así es toda esa élite. Y hoy viene como el chico bueno, sin pasado, no peleón. Claro, él no hace nada, ¿no? Pero nuestra gente está en la cárcel, persigue a todo el mundo, reprime, manda a matar, y él no tiene nada que ver. Es el vicepresidente de este gobierno, no puede eludir su responsabilidad. Por último, lo quisieron catapultar haciéndolo dirigir la crisis. Pero si aquí no hay vuelta que darle. Acabo de ver una estadística, Ecuador es el país del mundo con más cantidad de muertos por habitante, del mundo. O sea, somos el país que peor ha manejado la crisis. Aquí en Europa llegaron los videos de Guayaquil, con los muertos insepultos en la calle. O sea, una tristeza que me da ver como mi país, por la parte de los caballos, además del drama humano, obviamente, por los muertos. Nos ponían de ejemplo en El Salvador, en Sao Paulo. Esto es lo que pasó si no, esto es lo que va a pasar si no hacen bien las cosas, si no cumplen el reglamento. Poniendo de ejemplo a Ecuador de todo lo malo, cuando hace 3 años éramos el ejemplo de todo lo bueno. Bueno, ¿quién estaba a la cabeza de atender la crisis por parte del gobierno? Sommerhauser. Entonces no se trata de que es simpático, de que no se pelea, de que da el abracito por ahí, reparte comida, visita los hospitales. Fue un desastre el manejo de la crisis. Y es culpa de ellos, porque parte de la honestidad es reconocer cuando uno no tiene las capacidades. ¿Por qué ese muchacho está ahí? Tan solo por ser de alcurnia, de buena cuna y guardián, ¿no? Indiscutible de los intereses de la élite. Ay, qué buenito, qué malito, eso es accesorio. Al tipo lo pusieron ahí por ser guardián de las élites, sobre todo de las élites guayaquileñas. Entonces con él no vamos a ningún lado. Aquí no se trata de forma, se trata de fondo, y en el fondo tenemos el peor gobierno de la historia y somos el peor país del mundo en haber enfrentado la crisis. Pero quizás tiene un gran ejemplo en el presidente que tiene, porque él siendo vicepresidente en la época de la Revolución Ciudadana, ahora dice que no sabía nada de todo lo que pasaba. Le podría pasar lo mismo a Otto Sommerhauser, es decir, que ahora él no sabía nada, que las decisiones se tomaban en otra parte y consecuentemente se libraría de culpa. Y a propósito que menciona esto, presidente, hay un elemento clave. Cuando Telesur comenzó a divulgar las informaciones de lo que pasaba en Guayaquil, el asambleísta Fabricio Villamar pidió que se bajara la señal de Telesur porque eran fake news. Y después hubo un señor, Arturo Torres, a través de un código vidrio, que habló de que eran fake news todo lo que hacía Telesur, y hacíamos periodistas como yo, como Pichincho Universal en sus reportajes. Entonces se ha configurado todo un esquema para lavar la imagen que no le resultó. Pero reitero la pregunta, ¿no estará siguiendo el ejemplo de Lenín Moreno después y dirá que nada tuvo que ver con esto? Antes de contestarte esa pregunta, tú sabes que no eludo preguntas y me encanta la pregunta además. Ahora, ¿por dónde anda Otto Sommerhauser? Porque hace rato lo retiraron de la palestra pública. Vieron que no le estaba funcionando, que se estaba quemando y lo retiraron. Porque todo es una estrategia de campaña. Él contrató, o al menos lo visitó, un asesor de campaña en plena crisis. O sea, imagínate insulto para la gente muriéndose en las calles y el tipo trayendo un español que viajó en el avión presidencial y nadie ha investigado eso.
Y algunos, pues algunos que aparecían siempre en la foto ya no aparecen. ¿Dónde está la primera dama? ¿Me puedes decir? O sea, prohibido olvidar, compañero, para no dejarnos engañar nunca más por los cantos de sirena. En todo caso, sí, mira, eso nadie lo puede creer, o lo pudo creer un momento por la prensa, que te bombardea con noticias falsas y puede convencerte que llueve para arriba, cualquier cosa. Después de 3 años ya nadie puede creer a un Moreno que decía, todo mi gobierno ha sido corrupción, y él no supo nada. Es decir, o es tonto, ¿ok? O es cómplice, o está mintiendo. Y es lo tercero y lo primero, pero sobre todo lo tercero, está mintiendo. Sabe que nuestro gobierno no fue corrupto. Otra cosa es que haya habido casos de corrupción aislados. En todas partes del mundo ocurre. Con 10 años de gobierno, ¿quién lo puede evitar? Pero ¿cuándo hubo el reparto de los hospitales? ¿Cuándo hubo el reparto de la CNT, del CELEC, de las eléctricas? ¿Cuándo hubo sobreprecio en mascarillas, en fundas de cadáveres? Porque los sobreprecios que ellos llaman en obra es mentira. No son sobreprecios, son ajustes de contrato. Ahora sí hay sobreprecio. Cuando una funda para muertos, cadáveres, te cuesta $15 y la quieren cobrar $150 para llenar los bolsillos de los Bucarán. Cuando una mascarilla cuesta $2, $3 y te la quieren comprar a 12. O cuando una caja de comida, dicen que 85, al pro mayor esa caja de comida cuestan $40 y te la quieren cobrar a 150. Eso es sobreprecio. Y sobreprecio criminal, pues. En la peor emergencia de la historia, jugando con la vida de la gente. De la gente que no conoció el nuevo país, los jóvenes, a los cuales convencieron que la corrupción había aparecido en el gobierno de la Revolución Ciudadana y antes vivíamos en el Edén, en el paraíso. Bueno, ya tienen ahí la muestra de lo que era el viejo país, porque esa era la realidad cuando nosotros llegamos al poder. Para mantener apoyos se repartían los hospitales, se repartían la educación bilingüe, Pachacuti, para que se calme la CONAIE. El MPD se le daban universidades, se le daban sectores en la parte educativa, se le daba a los banqueros la suplencia de bancos, se le daba a las cámaras empresariales de la producción el Ministerio de Industria, se le daba a la derecha el Ministerio de Finanzas, y así todos quedaban calmaditos, pero el país se inmovilizaba y no solo eso, se lo llevaban en peso. Entonces los jóvenes se están dando cuenta de lo que era el viejo país. Y por supuesto, un asambleísta no te pedía un hospital, un grupo político, los Bucarán, no te pedían un hospital para atender mejor a la gente, sino para robar. Entonces nosotros cortamos todo eso, por eso todos están contra nosotros. Hubo casos de corrupción inevitables que cuando los detectábamos, los sancionábamos con toda la fuerza, el rigor de la ley, se le hicieron creer a los jóvenes que la corrupción empezó con nuestro gobierno y antes éramos el Edén. Bueno, ya están viendo lo que era el viejo país. Claro, pero entonces ahí entramos en un tema que es de particular importancia también para que reflexionando, pensando en voz alta, también aclaremos lo que está pasando, porque algunas personas que critican la votación de los 74 asambleístas que votaron el día viernes, 73 votaron el sábado por estas leyes, buena parte de ellos fueron o son de Alianza País, pero eran de la Revolución Ciudadana. Algunos críticos del presidente Correa, como de la Revolución Ciudadana, dicen, pero si son ellos los que escogió Correa para que fueran asambleístas y son ellos los que ahora votan por estas cosas. ¿Cómo entender este comportamiento o cómo explicar esta conducta de estos asambleístas que ahora son más neoliberales que Friedman y cualquier otro? Vea, algunos me sobreestiman y es un problema, ¿no? Yo no conocía a Daniel Mendoza, le he puesto por Manabí primero, de Mariano Zambrano, con el cual teníamos alianza en Manabí. No conocía a Litar, pero era el dirigente deportivo Quevedo cuando lo llamó llegó a primera división. Era un dirigente deportivo exitoso. ¿Por qué negarnos a que sea representante de la provincia? Pero los hombres y las mujeres somos lo que en la crisis demostramos ser. Conmigo, o sea, han demostrado que son unos corruptos, oportunistas, pero conmigo jamás se atrevieron, porque había liderazgo y había un gobierno honesto. Con Moreno no solo que se atrevieron, Moreno ha sido cómplice. Los hospitales no les cayeron del cielo. La orden viene de Moreno y pasa por Romo, que es la que negocia con los asambleístas, no se engañen. Entonces, cuando hubo la ruptura en 2017 porque este nos traicionó, se vio quién es quién. Quién estaba con el poder, con el oportunismo, quién se vendió al primer plato de lenteja, quién fue corrupto, también hubo cobardes que fueron amenazados, y quiénes, pese a todo, siguieron leales a sus principios. Por ejemplo, el bloque de la Revolución Ciudadana. ¿Tú crees que el bloque de la Revolución Ciudadana no le ofrecieron cosas? No los amenazaron. Hay gente que tiene 20, 25 auditorías de Contraloría en Pavel Muñoz y no vendieron su conciencia. Entonces, esto ha servido de catarse. Pero cuando estaba en la Revolución Ciudadana, en mi gobierno, no se atrevían a hacer estas cosas. Viene la crisis, viene el conflicto y se demuestra quién es quién. Y se decantan los corruptos, oportunistas,
y la gente leal a sus principios. Es una cosa buena de esta prueba durísima. Ya sabemos quién es quién, pero esa gente que se vendió pudo haber participado en nuestro gobierno, pero jamás ha sido Revolución Ciudadana, o correísta, como quieran llamarlo. Porque los que somos correístas, los que creemos en la Revolución Ciudadana, somos gente de manos limpias, somos gente que estamos dispuestos a dar la vida por nuestra gente, por nuestro pueblo, por nuestros ideales. Claro, yo he conversado con dos exministras de la política de la época de la Revolución Ciudadana y un exministro de la política y me confesaban, porque les preguntaba, voy a entrevistar al presidente Correa, y una de las cosas que quisiera saber es cómo se cabildeaba con los del bloque de asambleístas y todos que hicieron jamás para votar concedimos cargos o puestos porque eso se hubiese sabido inmediatamente. Eso me lo han confesado tres exministros, dos ministras y un exministro de la política. Es que Orlando, decimos en Guayaquil, el mono sabe a qué palo trepa. Sí. Un asambleísta mío que venga a decirme eso. O sea, ese rato está expulsado del partido. Un asambleísta de la oposición que venga a decirme eso. Bueno, no lo puede expulsar del partido. Pero si tengo prueba de su corrupción, les meto el juicio penal. Y por eso era el autoritario y por eso era el que no dialogaba, porque para ellos el diálogo es el reparto. Aquí vemos las consecuencias de 3 años de supuesto diálogo. Lo que ha habido reparto. Al liderazgo le llamaron autoritarismo y al reparto le llamaron diálogo. El mundo al revés. Todos los valores tergiversados. Pero a ver, entonces, en el otro plano, dadas las circunstancias actuales, yo escucho a muchos políticos, asambleístas, analistas. De hecho, Ramiro Aguilar le escuchaba en una entrevista también en Pichincha Universal, el decir que todo esto tendrá sus consecuencias legales. Yo sé que no es el mejor campo el que manejas el de la justicia ni de la jurisprudencia, pero todos los casos, tanto de persecución, encarcelamiento, como de leyes, decretos, de resoluciones aprobadas, parecería, o me consta en algunos casos, que son de orden inconstitucional. Si esto fuese así, si hay demandas, esto se tendría que resolver en 5 años, en 10 años, y hasta tanto el país queda mal. ¿Cuál sería el mecanismo para que la parte legal sea mucho más expedita y se pueda afrontar esto de la manera más adecuada para resolver las demandas que tienen, además, un asiento muy constitucional? Por si acaso yo soy experto ya en ley, con 31 juicios penales y todo lo que ha pasado, he tenido que aprender. No soy experto, es para, exagero para ilustrar, pero he tenido que aprender muchas cosas. En todo caso, ha habido rompimiento constitucional tras rompimiento constitucional, van a tener que responder a nivel internacional. La propia entrega de Julian Assange es primera vez en historia de la humanidad, y la única vez que un gobierno permite a una fuerza extranjera entrar en su delegación diplomática para entregar a un asilado. Pues no solo lo dice, esto contradice la ley internacional, esto contradice la Constitución de la República, artículo 41, textual. El Estado respetará y garantizará el principio de no devolución. Entonces, han hecho lo que les da la gana porque han tenido la complicidad de la prensa, pero por eso están preocupadísimos, porque saben que serán derrotados en la próxima elección. Un ejemplo actual, la Corte Constitucional ya se bajó la rebaja de presupuesto a las universidades. No le han hecho caso. Le importa 3 cantimploras, como dicen los jóvenes, porque tienen el encubrimiento de la prensa, el apoyo de Estados Unidos, el apoyo de los poderes económicos, el apoyo de los demás partidos políticos, Pachacuti, MPD, todos han apoyado al gobierno porque han tenido parte de la cuota de poder y para estar contra Correa. Por destruir a Correa no les importó destruir la patria. Entonces, antes tal vez nos perseguían por odio. Ahora tú ves que es más evidente la persecución. Ayer han tratado de boicotear 2 entrevistas mías. La primera no lo lograron, llamaron a amenazar el medio, un canal de televisión de Naranjal, el encargado del medio muy valientemente siguió con la entrevista. Pero en Radio Centro, Edgar Llanes, el dueño, llamó a cancelar la entrevista. Y después de 15 minutos, una entrevista de 1 hora fue cortada. Ya no guardan ni la forma. ¿Por qué? Porque han pasado del odio al pánico. Porque saben que en 1 año hay elecciones y si son derrotados no tendrán dónde esconderse. Entonces están con pánico. Y aquí créame, pueblo ecuatoriano, yo nunca he sido vengativo. No soy una persona que odia, creo que la vida es muy corta para odiar. Pero sí hay que hacer justicia. No podemos permitir que nos roben nuevamente así. La democracia es un inicio. Cuando votaron para Revolución Ciudadana y se entregó a los poderes de siempre. Pero que no hayan robado la economía, la dignidad del país, la propia vida de nuestra gente con la negligencia criminal para enfrentar esta pandemia. Tendrán que responder ante la justicia.
Entonces, entremos en el bloque final, Rafael, para entender de qué manera en estas circunstancias se afronta el nuevo escenario político. La salida de Moreno parece ya no vista, una muerte cruzada parecería que ya no hay. Esperemos que el 24 de mayo haya algún pronunciamiento al respecto, pero de todas maneras en el escenario, en el devenir y en el horizonte político parecería que Lenín Moreno es la pieza que garantiza que hasta el 2021, 24 de mayo próximo, se entregue el poder a otro. En ese lapso, ya queda descartada la posibilidad de la renuncia, queda descartada la posibilidad de un recambio, de un refrescamiento, como dicen algunos, no solamente en el gabinete, sino en la cúpula entre el presidente y el vicepresidente. ¿Es posible eso? Mira, hubiera querido estar equivocado, pero en octubre, ya un gobierno que sabía, nos llevaba el despeñadero. Ya el año pasado ya estábamos, decrecimos y no había pandemia, no había caído el precio del petróleo. Cuando sometido al Fondo Monetario intentan liberar el precio de los combustibles, la gente se alza, se rebela y empiezan a reprimir como nunca antes se ha visto. Yo tengo 57 años, Orlando. Recuerdo la dictadura militar. No recuerdo en toda mi vida una represión de esa magnitud. Y para salvar vidas, para evitar tanta represión, yo dije, activemos el artículo 130 y 148 de la Constitución. 130 es que el presidente llama muerte cruzada, 148 es que la Asamblea llama muerte cruzada, causales, grave conmoción política y social, ¿qué más claro que eso? Se anticipaban elecciones y se daba una salida constitucional y democrática a la crisis. No lo quisieron hacer para mantener a su títere, para no darle la razón a Correa, prefirieron la represión, 11 muertos, 1.300 heridos, 1.200 detenidos, y mantener un gobierno ya clínicamente muerto. Y hoy estamos llorando lágrimas de sangre, porque la peor crisis nos ha tomado con el peor gobierno, un gobierno inexistente. Y si me hubieran hecho caso, tendríamos ya otro gobierno democrático, con legitimidad, y la situación fuera totalmente diferente. Yo creo que nada está descartado, Orlando. Que renuncie Moreno. Moreno es un cobarde. Yo sé que personas muy cercanas a él ya salieron del país, ¿no? Cuando se levante la cuarentena, la gente va a salir a protestar. La gente está indignada, pero indignada, mucho más indignada que en octubre. Saben que no han visto la cara de tonto. Saben que aprovecharon la crisis para llenarse los bolsillos, para imponernos, como dicen los jóvenes, entucarnos el neoliberalismo. No le han colado 20 centavos a las grandes fortunas, a las utilidades bancarias, a nada. La gente está indignada. Y yo creo que Moreno no termina. Sin embargo, no podemos excluir esa posibilidad, pero en todo caso, muerte cruzada, que es lo que más nos conviene políticamente, porque no tengo sentencia en firme. Llaman a muerte cruzada, tienen que hacer elecciones, le ganamos las elecciones. Aunque el próximo gobierno va a tener que administrar ruinas. La gente debe ser muy paciente con el nuevo gobierno, va a administrar ruinas. Pero sería irresponsable pedir muerte cruzada en estos momentos. Porque ¿cómo hacer elecciones con la pandemia y con el costo de las elecciones? Y apenas un año de las próximas elecciones, menos de un año. Entonces sería irresponsable, ya es muy tarde, en octubre todavía era oportuno. La forma de resolver este conflicto, como te decía, si tuvieran todavía un atisbo de decencia, de dignidad, de responsabilidad, de patriotismo, es que renuncie a eso mejor. Se manda a la terna con alguien de consenso, de unidad nacional, lo nombra a la Asamblea y luego renuncia a Moreno y esa persona asume el poder y todos nos alineamos con ese nuevo gobierno para poner todos nuestros esfuerzos y evitar que el país vaya al precipicio. Pero yo cada día veo más lejana esa posibilidad, pero no veo lejana la posibilidad de que haya mucho, mucho descontento popular y este tipo salga corriendo como sea del Palacio de Carondelet. Claro, y a propósito de esto, una persona que me decía, si la va a entrevistar, pregúntale y dígale lo siguiente, que además también ha sido comentario. Esta persona, como otros han dicho, ¿cómo es posible que Nebot haya heredado a una persona como Cintia Viteri fracasando en toda la gestión? Y Rafael Correa deja a Lenín Moreno y dice, ¿cuánta responsabilidad hay en Jaime Nebot como en Rafael Correa de dejar a dos inútiles en la gestión de una crisis de esta naturaleza? ¿Cómo recibir este mensaje de personas que, siendo además críticas del gobierno, señalan las fortalezas de la gestión, tanto de Nebot como de Rafael Correa? Oye, acepto, si quieren negarme a responsabilidad, lo acepto. Nosotros hemos sido traicionados, engañados. Somos las víctimas, no somos los victimarios. La culpa de la traición no es el traicionado, es el traidor. La traición es tan vieja como la historia de la humanidad. Y se preparaba mucho antes. Sonneborn reconoció muy suelto el hueso que ya en Suiza hablaban de cambiar todo. ¿Por qué no lo dijo Moreno? Por el contrario, decía que éramos el mejor gobierno del mundo, que Correa el mejor presidente de la historia, el mejor ecuatoriano de todos los tiempos. Acuérdense, un hipócrita a tiempo completo, ¿no? Entonces, pero si quieren negarme responsabilidad, pues acepto esa responsabilidad, pero hicimos lo correcto. O sea, Moreno
supuestamente tenía un temperamento adecuado para unir al país, había un proyecto en marcha, había un equipo humano. ¿Quién iba a imaginarse que todo lo iba a botar a la basura para venderse a los sepultureros del siempre, a los que siempre nos han tenido enterrados como país, 200 años de su desarrollo? En el caso de Nebot, un poquito diferente, ¿no? Porque Cynthia Viteri, créame, o sea, nunca fue una mujer de muchas luces, era evidente que no era mujer de muchas luces. Moreno tampoco, yo nunca he dicho que Moreno tiene luces, pero había un equipo de trabajo y un modelo marchando. En Guayaquil, todos sabíamos que el modelo exitoso era puro cascarón, que en verdad eso podía colapsar en cualquier momento. Había que pasarle la posta a alguien muy capaz, ¿no? Y escogió a Cynthia Viteri. Entonces, habrá que preguntarle a Nebot. Sin embargo, yo creo que lo de Cynthia Viteri se podía esperar. Lo de Moreno alguien lo podía esperar. Una traición de esa magnitud, una traición así, no se ha visto en la historia de Ecuador ni en la historia de América Latina. Entonces, dos preguntas que tengo. La primera, fundamentalmente, ahora que ocurre esto, yo estoy en algunos grupos de WhatsApp y me llaman algunas personas, me plantean, dicen, ¿por qué ya no hacer la unidad? ¿Por qué no le piden a Correa que hagamos la unidad? Incluso algunos me han dicho, tapándose la nariz, sería bueno que se unan el correísmo con Pachacuti, con la izquierda fundamentalista, con los ecologistas fundamentalistas. ¿Hasta dónde, frente a las circunstancias, es posible plantearse una unidad de esa naturaleza, de esa dimensión, para salvar la patria en primer lugar? Segundo, para precautelar los derechos fundamentales de la ciudadanía. Y en tercero, para pensar en algún punto de encuentro que garantice el desarrollo de la sociedad, de los sectores populares y de alguna manera también recuperar soberanía para este país. Pues ese es el error, pues. Ese es el sofisma, un argumento que parece real y no es correcto. Creer que esa unidad va a resolver los problemas del país, va a dar prosperidad a la gente. No, va a empeorar los problemas del país, porque es ser cómplice de lo que ha pasado. Esa izquierda, el MPD, Pachacuti, han apoyado y siguen apoyando al gobierno. Apoyaron en octubre al gobierno, la CONAIE le dio la tabla de salvación al gobierno. En las leyes Pachacuti, el jefe de bancada de Pachacuti apoyó al gobierno. Entonces, siempre han apoyado al gobierno por unas migajas. Otra cosa, yo haría una diferencia con lo que he llamado indigenismo, izquierdismo, ecologismo infantil, que me fue molestar por el infantilismo, los fundamentalismos, pero puede ser personas auténticas. Pero el MP es auténtico. ¿Acaso no se dio cuenta de la venta del país al Fondo Monetario a los gringos y siguió apoyando a este gobierno por odio a Correa? ¿Acaso Pachacuti no se dio cuenta de los acuerdos y siguió el bloque Pachacuti de acuerdo con el Fondo Monetario? Entonces siguió apoyando a este gobierno en la asamblea y porque le dieron la subsecretaría de educación bilingüe. Entonces, ¿cuál es el sofisma? Creer que uniéndonos con cualquiera estamos ayudando al país. No, uniéndonos con cualquiera acabamos de hundir al país, porque sí, se necesita recuperar al país materialmente, trabajo, pero también moralmente, pues. Y eso sería sepultar la moral, pactar con los sepultureros de la patria, con los que se prestaron a cualquier cosa, por un mendrugo y por odio a Correa. Y entonces, frente a eso, ¿cuál es la opción de la Revolución Ciudadana? Tiene candidatos, dependiendo incluso, digamos, en los dos escenarios. Si es posible que sea candidato Rafael Correa, obviamente hay un escenario completamente distinto. Si no fuese candidato Rafael Correa, ¿cómo resolver esta situación que evidentemente pasa también por el liderazgo, la popularidad, la credibilidad de un líder de la Revolución Ciudadana que durante 10 años siempre estuvo por encima del 50% de la credibilidad? Y eso obviamente tiene su secuencia, tiene su consecuencia en el campo electoral. Mira, Orlando, si con esta crisis no maduramos, merecemos lo que nos pasa. O sea, 3 años engañaron a mucha gente. Tú eres testigo, ¿no? Con el linchamiento mediático de Loeffler, acusándote de corrupto, asesinando tu reputación, mintiendo, diciendo que habíamos dejado el país sobreendeudado, que no habíamos dejado la mesa servida, que había una crisis económica que nunca hubo, que las obras eran elefante blanco, que se va a caer la refinería, que se va a explotar Coca-Cola Sinclair, que los puentes a ningún lado para que pasen las FARC, los guerrilleros, todo sobredimensionado y sobreprecio. 3 años nos han tenido así. Si después de esta experiencia, de este engaño, y de ver lo que está pasando con este gobierno, están cosechando los grupos de poder, los medios de comunicación lo que sembraron, ¿no? Lloramos lágrimas de sangre, pero ellos mantuvieron un inepto corrupto solo por destruir a Correa. Si después de estos años no hemos aprendido y volvemos a votar por los mismos, o depende si está Correa o no, tal vez merecemos lo que nos pase. La solución está en las manos del pueblo ecuatoriano. No echen la responsabilidad que no la tienen. La responsabilidad está en las manos de cada ecuatoriano. Hemos sufrido lo suficiente. Y con el dolor del alma les digo, todavía nos falta sufrir. Lo peor está por venir. Esto va a ser durísimo. Si después de esto no aprendemos y seguimos dejándonos engañar,
que ahora se está haciendo lo correcto, cuando todo el mundo está en la peor tragedia, y cuando era el país de la alegría, ejemplo de todo lo bueno, el asombro del mundo, era cuando estábamos haciendo malas cosas. Si todavía creen eso, si todavía creen que Moreno es el honesto y yo soy el corrupto, si todavía creen que los medios de comunicación que han ocultado todo, descaradamente han sostenido a Moreno, nos dicen la verdad. Si después de todo esto siguen creyendo eso, bueno, ya merecemos lo que nos pasa. La solución está en las manos del pueblo ecuatoriano. Tiene la mejor arma, que es el voto. Esté yo o no esté, hay que votar por esas políticas que tanta prosperidad, tanta alegría, tanta dignidad, tanto orgullo nos dieron del 2007 al 2017. Hoy ya se olvidaron. Hasta hace unos años Ecuador era ejemplo de todo lo bueno. Ahora somos ejemplo de todo lo malo. Hasta hace unos años Ecuador inauguraba escuelas del milenio cada día, hidroeléctricas, carreteros, hospitales. Ahora promocionan cementerios. Se discute si se hacen fosas comunes o no. Si alguien no entendió eso, no entendimos nada. Entonces, la solución, no busquen solución en otras personas, en otros lados. La solución, compañeros que me escuchan, está en cada uno de ustedes. ¿Quieren volver a esa prosperidad, a esa alegría de la Revolución Ciudadana? Pues tienen que votar por la Revolución Ciudadana y no dejarse engañar como nos engañaron a muchos estos 3 años. Ya, pero entonces, en estas circunstancias, ¿qué condiciones requiere Rafael Correa para volver? Porque, digamos, en lo judicial ya sabemos cómo está. ¿Es necesario llegar a un acuerdo, a un pacto político, en alguna circunstancia, alguna figura que le garantice el retorno viable, legal, ético a la justicia para que pueda Rafael Correa presentarse a las próximas elecciones? Porque si dadas las circunstancias que están ahora, eso parecería que suena imposible dadas las condiciones actuales. ¿Es posible un cambio? ¿Hay posibilidades de un arreglo para esa situación? ¿Cómo entender esta lógica? Porque en otras circunstancias un Velasco Ibarra venía solamente así, cuando había un acuerdo político y volvió 5 veces. Orlando, ¿quién te dijo que el objetivo es que yo vuelva? Yo no importo. O sea, si hubiera querido ser candidato, me hubiera lanzado pues en el 2017. Y les ganaba presidencia, asamblea. A donde me hubiera lanzado les ganaba. Pero es tan lógico como eso. Ya no nos hemos engañado. Seamos lógicos. Argumentemos adecuadamente, pidamos evidencia además, ¿no? Entonces, yo decidí venir a vivir acá porque viví 25 años en Ecuador. Mi familia es binacional. Tenían derecho a venir a vivir un tiempo en Bélgica. En mi caso, un tiempo indefinido. Quería volver a la academia, devolverle el tiempo que le quité durante 10 años a mi familia, trabajando de lunes a domingo, 12, 14 horas diarias. ¿Quién les dijo que el objetivo es que yo vuelva? Pero, y sinceramente, no me gusta victimizarme. En el 2006 yo busqué ser candidato porque creía que podía aportar a mi patria. Ahora me costaría ser candidato porque tengo que dejar de nuevo a mi familia acá, ¿no? Y creo que le debo algo. Y tengo que dar proyectos que tenía hace muchos años, escribir. Yo estudié desarrollo, tengo un PhD en economía, una de las especialidades de desarrollo. Tuve la suerte de dirigir 10 años un país en vía de desarrollo. ¿Sabes cuánto tengo que contarle al mundo? Entonces ese era mi proyecto. Pero tampoco soy ciego. Bueno, si es conveniente que regrese para recuperar la patria, tendré que hacerlo, pero no lo pongan como el objetivo máximo. Es algo deseable para ayudar al objetivo, que es recuperar la patria, que vuelva el poder popular, con Correa o con cualquier otro nombre. Lo importante es que en el gobierno ya no esté un títere traidor como Moreno, ya no estén los banqueros utilizando a Moreno, no estén los grandes medios de comunicación, no estén los importadores, esté la gente que me está escuchando, esté el pueblo ecuatoriano. Ese es el objetivo. Si para ese objetivo es deseable que yo regrese, intentaré hacerlo. Ahora, tú me estás preguntando, ¿es posible? Todavía es posible, no hay sentencia firme, pero obviamente están apuradísimos y ya no esperamos nada de la justicia ecuatoriana. Si se atrevieron a hacer lo que hicieron en plena pandemia, con estado de emergencia, con el riesgo de que se contagien jueces, abogados, llamaron a audiencia para sacar una sentencia cantinflesca y para después un juez ir a defender en televisión. Una buena sentencia se defiende sola. Saben que están mintiendo, ¿no? Si se atrevieron a eso, se atreven a cualquier cosa. Entonces yo no tengo esperanza. Tal vez puede demorarse algo y no tener una sentencia en firme antes de las elecciones y poder inscribirme, porque lo que buscan es impedir que me inscriban, ¿no? Pero si no les sale esta, atrasan las elecciones hasta que salga la sentencia, porque su objetivo es impedir que yo participe en las elecciones porque saben que serán derrotados. Pero mire, pueblo pichinchano, permítanme leerles, no lo van a creer, pero esta es la sentencia, página 384, es la carilla y media que habla de mí, el resto no habla. Esta es la sentencia que sacaron el 7 de abril oralmente, creo que el 26 de abril por escrito y parcialmente, nos dieron 400 hojas y son como 1200. Es algo de locos. Dice, el procesado Rafael Correa Delgado ejerció sus funciones como presidente constitucional de la República del Ecuador 2007-2017 con un poder total concentrado en sus manos,
a manera de un autócrata. Esto es controlando las 5 funciones del Estado ecuatoriano: ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y transparencia. ¿De cuándo los jueces dicen esto? Esto es una proclama política. Esto parece una proclama del MPD. Pero no solo eso. Como no encontraron pruebas en mi contra ni la encontrarán, y como no existe cohecho, y están persiguiendo a gente inocente por tratar de hacerme daño a mí, mira lo que se tienen que inventar. Pero escuchen, agárrense, pueblo quiteño, pueblo pichinchano. Miren, van a creer que estoy inventando, esta es la sentencia, ¿no? Resultó incontrovertible para determinar, pero la prueba evacuada en audiencia de juicio resultó incontrovertible para determinar que el procesado Rafael Correa Delgado hizo surgir sobre un grupo de personas, específicamente sobre un grupo de funcionarios públicos de su entera confianza, mediante un influjo psíquico, la resolución de realizar el injusto cohecho. O sea, me dicen que soy autor de cohecho porque tuve influjo psíquico sobre mi equipo de confianza. Y que lo han demostrado las pruebas. O sea, que hicieron pruebas psiquiátricas, ¿a quiénes? ¿Dónde? O sea, es increíble, Orlando. Si esto se atrevieron a hacer en plena pandemia, se atreven a cualquier cosa. Yo no espero nada de la justicia ecuatoriana. Muchísimas gracias y un abrazo de solidaridad y por supuesto a Rafael Correa Delgado, que siempre lo respetaremos en la magnitud y en la dimensión histórica que tiene en este país. Un abrazo a la distancia. Tú has sido perseguido, Orlando. Una cosa es hablar de la persecución, otra cosa es sufrirla, pero nos inspiran a nuestros migrantes, nos inspiran a aquellos inmolados en los años 70 por la bota militar, por el Plan Cóndor que vuelve a volar sobre nuestra América. Así como ahora se habla de los abusos y las mentiras, los falsos juicios en los 70, verás que en pocos años se hablará del lawfare, de la persecución en estos años oscuros para América Latina. Pero como decía el viejo luchador, mientras más oscura la noche, más cerca está el amanecer. Vendrá el amanecer, vendrán tiempos durísimos, pero sobreviviremos, compañeros, que nos roben todo menos la esperanza. Juntos saldremos adelante. Cuídense, por favor, cuiden a su familia, cuiden a Quito, a Pichincha, cuiden a la patria. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Rafael Correa. Hasta aquí llegamos a esta entrevista. Vamos a la pausa y enseguida volvemos para dar el cierre de otro relato a través de Pichincha Universal. Volvemos. Asumimos los desafíos y caminamos junto a usted para comprender los hechos y sus contextos. Wilson Robalino, Licenia Espinel, Washington Yepes y todo nuestro staff periodístico todos los días narran los acontecimientos en las 3 emisoras